El banco de hormigón estaba frío contra mi espalda, mientras las sombras del atardecer se extendían largas por el andén vacío. A los 67 años, aquí me encontraba, abandonada como una maleta olvidada. El último tren había partido hace 20 minutos, sus luces rojas traseras desapareciendo en la oscuridad, llevándose consigo mi única oportunidad de llegar a casa esta noche. Antes de continuar con esta historia, cuéntanos desde dónde nos sigues. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. Mi nombre es Carmen Herrera, aunque la mayoría me llama simplemente Carmen. Y nunca imaginé que me encontraría en esta situación varada, en la estación de Villareal, sin más que la ropa que llevaba puesta y un corazón lleno de incredulidad. El hombre que había prometido llevarme a casa, quien había estado sentado en mi mesa de comedor apenas unas horas antes llamándome mamá, había desaparecido en la noche, dejándome aquí como si fuera nada más que una molestia, que podía simplemente descartar. Pero Alejandro Morales, el esposo de mi hija Isabel, no tenía idea de con quién se había metido. Veía a una mujer mayor con ropa modesta, alguien a quien podía manipular y abandonar sin consecuencias. Lo que no veía era el peso de las decisiones que había cargado durante décadas, los sacrificios que había hecho y la fortuna que había construido mientras vivía en las sombras de la simplicidad. Esta noche sería el comienzo de su educación, aunque no se daría cuenta hasta mucho tiempo después. El viento se intensificó, trayendo consigo el aroma de la lluvia y algo más, el sabor amargo de la traición que había llegado a conocer demasiado bien a lo largo de los años. Me ajusté el cardigan delgado alrededor de los hombros y miré hacia el cielo estrellado, preguntándome cómo una simple cena familiar había llevado a este momento de abandono. La velada había comenzado de manera bastante agradable. Isabel me había invitado a cenar el domingo, algo que habíamos estado haciendo mensualmente desde que su padre falleció hace 3 años. Había tomado el tren desde el centro como siempre, llevando un pequeño ramo de margaritas de mi jardín y una tarta de manzana casera que llenó mi cocina con el aroma de canela toda la mañana. Isabel me recibió en la puerta con su abrazo habitual, aunque noté inmediatamente lo delgada que se había vuelto. Sus pómulos estaban más prominentes de lo que deberían estar para una mujer de 34 años, y había círculos bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar completamente. Aún así, sonrió con esa sonrisa radiante que había iluminado mi mundo desde el día que nació. Y por un momento, olvidé mis preocupaciones. «Mamá, te ves maravillosa», dijo tomando la tarta de mis manos con reverencia. Isabel siempre había amado mi repostería, incluso de niña, cuando se paraba en un taburete de cocina con harina en el cabello, ayudándome a medir ingredientes con pequeñas manos cuidadosas. Alejandro apareció en el pasillo detrás de ella, su presencia llenando el espacio de una manera que siempre me hacía sentir ligeramente incómoda. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el tipo de confianza que bordeaba la arrogancia. Su apretón de manos era firme, su sonrisa ensayada, y su voz llevaba ese tono particular que usan los hombres cuando están actuando bondad en lugar de sentirla. «Carmen, qué bueno verte otra vez», dijo, aunque sus ojos ya estaban mirando más allá de mí, como si verificara que no hubiera traído nada más sustancial que flores y tarta. «¿Cómo estuvo el viaje en tren?», preguntó. «Tranquilo, gracias», respondí, entregándole las margaritas a Isabel y siguiéndolos a su modesto apartamento de 2 habitaciones. Los muebles eran lo suficientemente bonitos, aunque noté que varias piezas que habían sido caras cuando las compraron hace 2 años habían desaparecido. El sillón reclinable de cuero del que Alejandro había estado tan orgulloso se había ido, reemplazado por una silla de segunda mano que no combinaba con nada más en la habitación. La conversación durante la cena fluyó de manera incómoda, interrumpida por los comentarios cada vez más punzantes de Alejandro sobre las finanzas. Se quejó del costo de todo: comestibles, servicios públicos, el trabajo de medio tiempo de Isabel en la biblioteca local, que no generaba suficiente dinero. Isabel se volvió más silenciosa con cada queja, empujando la comida por su plato en lugar de comer. «Es solo temporal», dijo Isabel cuando Alejandro mencionó
que podrían necesitar mudarse a algún lugar más barato. Una vez que termine mi programa de certificación, podré trabajar tiempo completo otra vez. La risa de Alejandro no tenía humor. Ese programa nos está costando dinero que no tenemos, Isabel. Tal vez sea hora de ser realistas sobre nuestra situación. Observé el rostro de mi hija desmoronarse ligeramente. Vi sus sueños siendo descartados con crueldad casual y sentí algo endurecerse en mi pecho. Isabel siempre había sido brillante, graduándose summa cum laude de la universidad antes de que la vida y el matrimonio la convencieran de dejar de lado sus ambiciones. Ahora, a los 34, estaba tratando de reconstruir su carrera y su esposo estaba saboteando sus esfuerzos con manipulación financiera. La certificación de bibliotecaria es una oportunidad maravillosa, dije suavemente. Isabel siempre ha tenido tal don para ayudar a las personas a encontrar exactamente lo que necesitan. La sonrisa de Alejandro se tensó. Fácil de decir, cuando no eres tú quien lo está pagando. Gesticuló alrededor del apartamento. Mira este lugar, Carmen. Apenas podemos pagar el alquiler tal como está. Lo que Alejandro no sabía era que había estado ayudando silenciosamente con sus gastos durante meses pagos anónimos a su compañía eléctrica, cuando el servicio estaba amenazado, tarjetas de regalo de comestibles dejadas en el buzón de Isabel, pequeños cheques, disfrazados como regalos de cumpleaños. Había aprendido a ayudar sin ser detectada, habiéndome cansado del orgullo de Alejandro, rechazando asistencia, mientras su egoísmo ponía en peligro el bienestar de mi hija. Después de la cena, Isabel desapareció en la cocina para hacer café, dejándome sola con Alejandro. Se recostó en su silla, estudiándome con ojos calculadores. ¿Sabes, Carmen? Isabel se preocupa por ti viviendo sola en ese pequeño apartamento, dijo, su tono engañosamente casual. ¿Has pensado en lo que harás cuando seas mayor? Quiero decir, realmente mayor. Mantuve mi expresión neutral, aunque mis instintos inmediatamente se agudizaron. Me las arreglo bastante bien, gracias. Seguro. Pero ¿qué pasa cuando no puedas? La seguridad social no llega muy lejos estos días. Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa. Isabel y yo hemos estado hablando sobre el futuro, sobre qué tipo de sistema de apoyo necesitarás. La conversación se sentía ensayada, practicada. Me pregunté cuántas veces había tenido esta discusión con Isabel, plantando semillas de preocupación sobre la seguridad financiera de su madre que envejece. Aprecio tu preocupación, pero soy bastante independiente. La independencia es un lujo, Carmen, uno que requiere recursos. Su sonrisa era afilada ahora, depredadora. Todos somos familia aquí. Cuando llegue el momento, necesitaremos tomar algunas decisiones prácticas sobre combinar recursos, compartir responsabilidades. Entendí entonces. Alejandro no estaba preocupado por mi bienestar. Estaba haciendo un inventario de sus futuros activos. En su mente, yo ya era una carga que manejar. Un problema que resolver con cualquier ahorro modesto que una viuda anciana pudiera poseer. Isabel regresó con café, su presencia inmediatamente aliviando el comportamiento de Alejandro. Se convirtió otra vez en el esposo atento, preguntando sobre su día, elogiando la comida que había preparado. Pero yo había visto detrás de la máscara ahora, había vislumbrado la calculadora, funcionando detrás de sus ojos. Mientras la velada llegaba a su fin, mencioné que necesitaba tomar el tren de las 9:15 a casa. Alejandro inmediatamente se ofreció a llevarme, a pesar de mis protestas, de que era perfectamente capaz de tomar el transporte público. Tonterías, dijo, ya alcanzando sus llaves. ¿Qué clase de yerno sería si te dejara tomar el tren de noche? Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, de vuelta a la historia. Isabel me abrazó para despedirse en la puerta, sosteniéndome un momento más de lo usual. Te amo, mamá, susurró, y algo en su voz hizo que mi corazón doliera. El viaje a la estación comenzó de manera bastante normal. Alejandro hizo conversación trivial sobre el clima,
Hizo preguntas corteses sobre mi semana. Interpretó el papel del yerno considerado. Pero mientras nos acercábamos a la estación de Villareal, su comportamiento comenzó a cambiar. ¿Sabes, Carmen? Hablaba en serio sobre lo que dije antes sobre el futuro, dijo, sus ojos enfocados en el camino adelante. Isabel tiene suficiente de qué preocuparse sin agregar inquietudes sobre tu situación a la mezcla. Mi situación es bastante estable. Gracias. ¿Lo es realmente? Se estacionó en el área de estacionamiento de la estación, pero en lugar de conducir al área de descenso, se estacionó en una esquina oscura cerca del muelle de carga de mercancías. Mira, voy a ser directo aquí, porque creo que mereces honestidad. El tono razonable, la falsa preocupación. Todo estaba tan cuidadosamente construido, me di cuenta de que este momento había sido planeado, que toda la velada había llevado a esta conversación en un estacionamiento oscuro, donde nadie podía presenciar lo que pasara después. Isabel y yo estamos luchando financieramente, realmente luchando. Y francamente, tener que preocuparse por lo que va a pasarte, a medida que envejeces, está agregando estrés a nuestro matrimonio. Se giró en su asiento para enfrentarme completamente ahora. Sé que probablemente tienes algunos ahorros guardados, tal vez una pequeña póliza de seguro de vida. Significaría mucho para Isabel, para ambos. Si consideraras hacer algunos arreglos ahora, mientras aún estás lo suficientemente saludable para tomar esas decisiones. La audacia era impresionante. Aquí estaba un hombre pidiéndome que firmara mis activos para aliviar su estrés financiero, empaquetándolo como preocupación por la tranquilidad de su esposa. Ya veo, dije cuidadosamente. ¿Y qué tipo de arreglos tenías en mente? Nada dramático. Tal vez agregar a Isabel como beneficiaria en tus cuentas, darle poder notarial para que pueda ayudarte a manejar las cosas a medida que envejeces. Diablos, si quisieras hacer las cosas más fáciles, podrías incluso mudarte con nosotros, combinar nuestros recursos. Su sonrisa era practicada, comprensiva. Sé que es una gran decisión, pero la familia cuida de la familia, ¿verdad? Miré a este hombre, que se había casado con mi hija, que compartía su cama y sus sueños, que estaba destruyendo sistemáticamente su autoconfianza mientras planeaba manipular a su madre anciana para sacarle cualquier ahorro modesto que pudiera tener. La naturaleza calculadora de todo, la crueldad casual, me revolvió el estómago. Necesitaré pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, sin presión. Pero su sonrisa decía lo contrario. ¿Por qué no te tomas un tiempo? Tal vez hables con tu asesor financiero o quien sea que maneje tus asuntos. Podemos discutirlo más la próxima vez. Salió del auto y caminó alrededor para abrir mi puerta. Un gesto de cortesía que se sintió más como una amenaza. Mientras salía al pavimento, me entregó mi bolso, que no me había dado cuenta de que había estado sosteniendo. El tren debería estar aquí en unos 10 minutos, dijo revisando su reloj. Segura que estarás bien. Estaré bien. Gracias. Genial. Llámame cuando hayas tenido tiempo de pensar las cosas. Isabel realmente espera que podamos resolver algo. Ya se estaba alejando, las llaves tintineando en su mano. Cuídate, Carmen. Lo observé alejarse, las luces traseras desapareciendo alrededor de la esquina, y sentí el primer aleteo de inquietud. El andén estaba vacío. Inusualmente para un domingo por la noche, caminé hacia el tablero de horarios y sentí mi corazón hundirse. El servicio dominical había terminado a las 8:30. El último tren había partido hace 45 minutos. Alejandro había sabido, por supuesto. Había sabido. Había revisado el horario antes de ofrecerse a llevarme. Había planeado este momento de abandono tan cuidadosamente como había planeado su intento de manipulación. Dejar a la anciana varada, dejarla pasar una noche preguntándose cómo llegará a casa, y tal vez estaría más receptiva a su generosa oferta de asistencia familiar. Me quedé en ese andén vacío, bolso apretado en mis manos, y sentí algo que no había experimentado en décadas: vulnerabilidad completa, no porque careciera de recursos, para nada, sino porque alguien en quien había confiado, alguien a quien mi hija amaba,
Me había puesto deliberadamente en peligro para avanzar en su propia agenda. La estación estaba ubicada en un área industrial, rodeada de almacenes y patios de carga. No había restaurantes, no había hoteles, no había paradas de taxi. Mi teléfono celular. Me di cuenta con creciente alarma. Estaba sentado en el mostrador de mi cocina en casa. Había estado tan enfocada en no olvidar la tarta y las flores que había salido sin él. El aire nocturno se estaba volviendo más frío, y mi cardigan no era ni remotamente lo suficientemente cálido para una estancia prolongada al aire libre. Tenía 17 euros en mi bolso, suficiente para una taza de café, si podía encontrar una cafetería abierta, pero no suficiente para una habitación de hotel o un viaje en taxi a través de la ciudad. Por primera vez en años, estaba verdaderamente sola y aparentemente indefensa. Alejandro había calculado este momento perfectamente. Había despojado mi independencia y me había dejado confrontar mi propia mortalidad en los términos más crudos posibles. Una mujer anciana abandonada de noche, sin ningún lugar a dónde ir y nadie a quien llamar. Pero lo que Alejandro Morales no entendía era que había sido subestimada antes. Había sido descartada, descontada y desechada por hombres que pensaron que podían ver la totalidad de mi valor en mi apariencia modesta y comportamiento silencioso. Todos habían aprendido eventualmente que las suposiciones sobre las mujeres ancianas podían ser peligrosamente erróneas. Caminé hacia el banco en el centro del andén y me senté, acomodando mi bolso en mi regazo y tomando una respiración profunda del aire fresco de la noche. La primera lección para sobrevivir desafíos inesperados era mantener la calma, evaluar los recursos disponibles y desarrollar una respuesta estratégica. El pánico era un lujo que nunca me había podido permitir. Un tren de carga pasó rugiendo, su silbato haciendo eco a través de los patios vacíos. Y me encontré pensando en Isabel, mi hermosa e inteligente hija que se había casado con un hombre que estaba destruyendo lentamente su espíritu. Lo había llamado amoroso, comprensivo, cuando habían comenzado a salir en serio. Yo había visto las señales de advertencia, incluso entonces la manera en que la aislaba de amigos, desalentaba sus ambiciones. La hacía sentir culpable por gastar dinero en sí misma. Ahora estaba escalando, dirigiéndose a su madre como su próxima fuente de manipulación y control. El abandono de esta noche no era solo sobre dinero. Era sobre demostrar poder, mostrar tanto a Isabel como a mí. Exactamente, ¿qué tan prescindibles nos consideraba? Un guardia de seguridad apareció en el extremo lejano del andén. Linterna en mano, haciendo sus rondas. Era joven, tal vez 25 años, con ojos amables y una manera gentil que me recordó a mi sobrino. «Buenas noches, señora», dijo mientras se acercaba. «El servicio de trenes terminó hace una hora. Está esperando a que alguien venga a recogerla». Podría haber mentido. Podría haber dicho que sí. Y esperado que siguiera adelante sin hacer demasiadas preguntas. En cambio, me encontré diciendo la verdad. Mi yerno se suponía que me llevaría a casa, pero parece haberse confundido sobre el horario de trenes. Dije cuidadosamente. Me temo que estoy un poco varada hasta la mañana. Su expresión inmediatamente cambió a preocupación. Oh no, eso es terrible. ¿Tiene a alguien a quien pueda llamar? Gesticulé hacia mi bolso. No tengo teléfono. Me temo. Está en casa en el mostrador de la cocina. Sacó su propio teléfono sin dudarlo. Aquí, use el mío. Llame a alguien para que venga a buscarla. La bondad de extraños. Era algo en lo que había confiado a lo largo de mi vida, particularmente en los primeros años cuando estaba construyendo mi negocio y no podía permitirme confiar en las personas equivocadas. Este joven vio a una mujer anciana en apuros e inmediatamente ofreció ayuda, sin preguntas, sin motivos ocultos. Es muy amable de su parte, dije aceptando el teléfono, pero me temo que no hay nadie a quien llamar. Mi hija vive al otro lado de la ciudad sin auto, y no quiero preocuparla innecesariamente. Frunció el ceño, claramente perturbado por mi situación. ¿Hay un restaurante a unas 6 cuadras de aquí que permanece abierto toda la noche? No es la parte más bonita de la ciudad, pero es cálido y seguro.
Podría caminar con usted cuando termine mi turno a medianoche. 6 cuadras en la oscuridad, a través de un área industrial para sentarme en un restaurante de toda la noche hasta la mañana. No era ideal, pero ciertamente mejor que pasar la noche en un andén de tren. Estaba a punto de aceptar su oferta cuando otra voz nos interrumpió. ¿Todo bien aquí? Nos giramos para ver a una mujer mayor, acercándose, tal vez 10 años menor que yo, vistiendo un uniforme de limpieza y llevando un gran llavero. Su cabello gris estaba recogido en una cola de caballo práctica, y su rostro tenía la bondad curtida de alguien que había trabajado duro toda su vida. Esta señora se quedó varada cuando perdió el último tren, explicó el guardia de seguridad. La mujer me miró con ojos astutos y evaluadores. Murphys no es seguro para alguien como usted de noche, querida. Demasiados borrachos y alborotadores. Miró al guardia. ¿A qué hora corre el primer tren mañana? 6:15 de la mañana. Asintió pensativamente. Soy Rosa Martínez. Limpio los edificios de oficinas por aquí. Trabajo. El turno. Nocturno. Hay una sala de descanso en el edificio Hartwell con un sofá y una cafetera. Es cálido, seguro, y estaré ahí toda la noche. Es bienvenida a descansar allí si gusta. Otra extraña ofreciendo bondad. Sentí algo apretado en mi pecho comenzar a aflojarse. Un recordatorio de que la crueldad de Alejandro no representaba la totalidad de la naturaleza humana, que existían personas que ofrecían ayuda sin esperar nada a cambio. Eso es increíblemente generoso. Die. ¿Está segura de que no sería molestia? Rosa sonrió, y toda su cara se transformó. Querida, tengo 3 hijas y 2 nietas. Si una de ellas estuviera varada en algún lugar de noche, esperaría que alguien las cuidara. Gesticuló hacia un grupo de edificios de oficinas al otro lado de la calle. Vamos, llevémosla a algún lugar cálido. Me levanté, agajando mi bolso, y miré hacia atrás al joven guardia de seguridad. Gracias por su bondad. El mundo necesita más personas como usted. Tocó el borde de su gorra. Espero que llegue a casa segura, señora. Rosa me guió a través de la calle vacía, sus llaves tintineando con cada paso. El edificio Hartwell era una estructura modesta de 3 pisos que albergaba varios pequeños negocios, una firma contable, una práctica dental, una oficina inmobiliaria. Rosa usó su llave para dejarnos entrar al vestíbulo, que estaba débilmente iluminado pero limpio y cálido. He estado limpiando estos edificios durante 12 años, dijo mientras caminábamos hacia el ascensor. Nunca he tenido problemas, y la seguridad aquí es buena. Estará segura. La sala de descanso estaba en el 2.º piso, un espacio pequeño con una cocineta, una mesa redonda y un sofá bien usado que se veía notablemente cómodo. Rosa inmediatamente comenzó a hacer café y me hizo señas para que me sintiera como en casa. ¿Cuál es su nombre? Querida, Carmen Herrera. Y no puedo agradecerle lo suficiente por esta bondad. Rosa Martínez. Y no lo mencione. Se acomodó en la silla frente a mí, estudiando mi rostro con franca curiosidad. Entonces, ¿cuál es la historia real? Porque he estado lo suficiente tiempo como para saber cuándo alguien ha sido abandonado en lugar de simplemente olvidado. Su franqueza era refrescante. Después de una velada de cortesía manipulativa de Alejandro, mi yerno se ofreció a llevarme a la estación sabiendo perfectamente bien que el último tren ya había partido. Dije silenciosamente. Creo que estaba tratando de hacer un punto. La expresión de Rosa se oscureció. ¿Qué tipo de punto requiere dejar a una mujer anciana varada de noche? El tipo que involucra dinero y control. Dije silenciosamente. Ha estado presionándome para que firme mis activos, que lo haga a él y a mi hija, beneficiarios de mis cuentas. Esta noche se suponía que demostraría qué tan vulnerable soy, cuánto necesito su protección. ¿Hijo de? Dijo Rosa con sentimiento. Perdón mi lenguaje, pero eso es exactamente lo que es. ¿Cómo está manejando su hija todo esto? Ella no sabe sobre esta noche todavía, y no creo que se dé cuenta de qué tan manipulativo es realmente su esposo. Es muy bueno presentándose como preocupado y cariñoso, mientras sistemáticamente socava su confianza. Rosa sirvió café en 2 tazas desiguales, y me entregó una,
He visto esto antes con el primer esposo de mi propia hija. Comenzó pequeño criticando a sus amigos, haciéndola sentir culpable por gastar dinero en sí misma, aislándola de la familia. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, sentía que no podía sobrevivir sin él. ¿Cómo salió? Tomó tiempo y apoyo, pero principalmente tuvo que verlo por sí misma. Nadie podía convencerla. Tuvo que experimentarlo directamente. Rosa bebió su café pensativamente. ¿Qué va a hacer sobre esta noche? Sobre él. Era una pregunta que había estado evitando, en parte porque la respuesta era complicada, y en parte porque involucraba revelar cosas sobre mí misma que había mantenido ocultas durante décadas. Pero sentada en esta sala de descanso, con una mujer que me había mostrado tal bondad espontánea, me encontré queriendo decir la verdad. Alejandro piensa que soy una mujer anciana indefensa con ahorros modestos y sin opciones, dije cuidadosamente. Ha hecho suposiciones sobre mi situación financiera basándose en cómo me visto, dónde vivo, cómo me presento al mundo. Rosa levantó una ceja. Y esas suposiciones están equivocadas. Significativamente equivocadas. Sonreí por primera vez desde que dejé el apartamento de Isabel. Alejandro Morales no tiene idea de con quién se acaba de meter, pero va a aprender. La pregunta es, si le enseño gentilmente o dejo que descubra la verdad de la manera difícil. ¿Cuál es la manera difícil? Pensé en las llamadas telefónicas que necesitaría hacer por la mañana, las conversaciones que necesitarían suceder, la reestructuración cuidadosa de ciertos arreglos financieros de los que Alejandro había estado beneficiándose sin saberlo durante meses. La manera difícil involucra que pierda todo lo que piensa que tiene derecho a tener, mientras aprende exactamente cuánto poder posee realmente esta anciana indefensa. Rosa sonrió. Me gusta la manera difícil. Nos sentamos en silencio cómodo por un rato, bebiendo café y escuchando los sonidos distantes de la ciudad de noche. Rosa me contó sobre sus hijas, sus nietas, sus planes de jubilarse en unos años y mudarse más cerca de su familia en Sevilla. Me encontré compartiendo historias sobre la infancia de Isabel, sobre mi difunto esposo, sobre las pequeñas alegrías que llenaban mi vida silenciosa. Lo que no compartí fue la complejidad de mi situación financiera, el imperio empresarial que había construido de la nada, el equilibrio cuidadoso que mantenía entre la modestia pública y la riqueza privada. Esos eran secretos que había guardado por buenas razones, y los eventos de esta noche me habían recordado por qué esa discreción era necesaria. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, Rosa sugirió que tratara de descansar un poco en el sofá. Me cubrió con una manta de repuesto de su carrito de limpieza y se acomodó en la silla con un libro, manteniéndose vigilante mientras yo dormía. Era un acto de protección tan natural, tan instintivo, que me trajo lágrimas a los ojos. Dormité inquietamente, despertándome cada hora más o menos para encontrar a Rosa todavía allí, todavía cuidándome como un ángel guardián, en uniforme de limpieza. Al amanecer, hizo café fresco y se ofreció a llevarme al tren temprano. Tengo mi auto en el garaje de estacionamiento, dijo. No es mucho, pero la llevará a la estación de manera segura. Mientras conducíamos por las calles vacías en su Honda bien mantenido pero envejecido, tomé una decisión que cambiaría todo para ambas. Rosa, ¿qué diría si le dijera que quiero ofrecerle un trabajo? Me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de trabajo? ¿El tipo que paga bien? Ofrece excelentes beneficios e involucra trabajar para alguien que valora la lealtad y la bondad por encima de todo. Sonreí ante su expresión sorprendida. Tengo algunos intereses comerciales que requieren gestión y necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien que cuidaría de una extraña varada porque es lo correcto. Carmen, no sé nada sobre negocios. Usted sabe sobre personas, sabe sobre carácter, sabe cuándo alguien está mintiendo y cuándo está diciendo la verdad. Busqué en mi bolso y saqué una de mis tarjetas de presentación. No las modestas que usaba para conocidos casuales, sino las de papel grueso con el logo en relieve de Herrera Enterprises. Todo lo demás se puede aprender. Rosa se detuvo en el bordillo y miró fijamente la tarjeta. Herrera Enterprises.
Usted es la herrera que posee la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. Entre otras cosas. Sí. Dios mío. Susurro. Luego inmediatamente se veía avergonzada. Perdón, es solo... Vale millones. Más que eso. En realidad, ya no sé. Alejandro Morales trató de manipular a una multimillonaria para que firmara sus activos porque era demasiado arrogante para mirar más allá de las apariencias superficiales. Guardé la tarjeta de vuelta en mi bolso. Piensé en mi oferta de trabajo. Rosa. Mientras tanto, ¿puedo pedirle que mantenga la conversación de esta noche confidencial? Asintió mudamente. Todavía procesando la revelación, llegamos a la estación de tren, justo cuando el 6:15 estaba llegando. Rosa me acompañó al andén, todavía luciendo conmocionada por todo lo que había aprendido. «Carmen», dijo mientras me preparaba para abordar, «¿qué va a hacer con su yerno?» Sonreí, sintiendo una familiar oleada de satisfacción estratégica. «Voy a darle exactamente lo que pidió, una demostración de cómo la familia cuida de la familia. Simplemente no le gustará la lección tanto como esperaba». El tren se alejó de la estación de Villarreal, llevándome a casa a través de la luz matutina. Mientras el distrito industrial daba paso a barrios residenciales, comencé a planear mis próximos movimientos. Alejandro había hecho su jugada. Había mostrado su mano completamente. Había revelado la profundidad de su arrogancia y el alcance de su crueldad. Ahora era mi turno. Para cuando llegué a mi modesto apartamento del centro, tenía una estrategia. Tomaría tiempo implementarla, requeriría coordinación cuidadosa y exigiría precisión absoluta en su ejecución. Pero al final, Alejandro Morales entendería exactamente qué tipo de mujer había elegido subestimar. Más importante aún, mi hija Isabel finalmente vería la verdadera naturaleza de su esposo y tendría los recursos y el apoyo que necesitaba para tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Hice una tetera. Me acomodé en mi silla favorita junto a la ventana y alcancé mi teléfono. La primera llamada sería a mi abogado, la segunda a mi asesor financiero y la tercera a un investigador privado que se especializaba en asuntos familiares delicados. Alejandro pensó que había dejado a una anciana indefensa varada en una estación de tren. En cambio, acababa de declarar la guerra a alguien con los recursos, la inteligencia y la motivación para destruirlo completamente. La única pregunta ahora era si aprendería su lección lo suficientemente rápido como para salvar algo del naufragio que estaba a punto de crear. De alguna manera, lo dudaba. Los hombres como Alejandro Morales raramente poseían la sabiduría para reconocer sus propias limitaciones hasta que era demasiado tarde.